Un condensador de 8 por 10 a la menos 14 faradios está cargado con 5 por 10 a la menos 5 coulombs. Calcular la diferencia de potencial entre sus armaduras y la intensidad de campo eléctrico si las placas están separadas 2 milímetros. En los datos anotaré lo siguiente. Primero, la capacidad del condensador, 8 por 10 a la menos 14 faradios. Luego, la carga eléctrica que posee, 5 por 10 a la menos 5 coulombs. Luego, la incógnita. El ejercicio me pide calcular la diferencia de potencial. Y me dice, además tengo que calcular la intensidad de campo eléctrico, es decir, E. Si las placas están separadas 2 milímetros. Distancia entre placas 2 milímetros. El primer procedimiento que realizaremos será para calcular la diferencia de potencial. Para esto tenemos que recordar lo que hemos aprendido en potencial eléctrico. Habíamos dicho que la diferencia de potencial es igual al potencial entre dos puntos dentro de un campo eléctrico. Y se puede representar también de esta manera, ¿no? Potencial V mayúscula entre los puntos A y B. Y otras veces también esto se puede representar como la misma operación que indica el nombre, ¿no? Diferencia de potencial, es decir, potencial de A menos el potencial de B. Eso es la diferencia, ¿no? De potencial, es una resta. Y otros procedimientos para simplificar, ¿no? El manejo de este símbolo, simplemente esta parte lo anotan como B. Entonces es importante tener claro estas definiciones de la diferencia de potencial, ¿ya? Porque así podemos ubicar la ecuación que nos permita hallar esta respuesta. En este caso vamos a trabajar con la ecuación de la capacitancia, ¿no? Dice esa ecuación, la capacidad eléctrica es igual a la carga eléctrica dividido entre el potencial eléctrico, ¿verdad? Entonces, si yo recuerdo, mejor dicho, esta parte de acá, tranquilamente puedo saber que la respuesta está aquí abajo, en el potencial, que equivale a la diferencia de potencial. Entonces, esta va a ser la ecuación que voy a utilizar para hallar la respuesta, ¿no? Entonces, de esta ecuación vamos a despejar la incógnita, que sería B. Como está dividiendo, se irá al otro lado a multiplicar. Potencial, o en este caso, ¿no? Diferencia de potencial por la capacidad es igual a la carga. Siguiente paso de despeje, la carga eléctrica se irá a dividir. Potencial igual a la carga eléctrica entre la capacidad, mejor dicho. C es capacidad eléctrica. Y así obtendremos esta ecuación que la denominaremos, o mejor dicho, la vamos a usar directo, ¿no? Porque ya está todo listo para reemplazar. Sí, directamente vamos a reemplazar. Entonces, el potencial eléctrico o diferencia de potencial será igual a la carga eléctrica, que equivale a 5 por 10 a la menos 5 coulombs, entre la capacidad eléctrica, 8 por 10 a la menos 14 faradios. Ahora dividimos. Para ello vamos a usar nuestra calculadora científica, ¿no? Y vamos a poner los valores indicados en la operación. A ver, vamos a hacer con esta aplicación. Aquí dice, ¿dónde está? 5 por 10 a la menos 5 entre 8 por 10 a la menos 14. Entonces anotamos 5 por 10 a la menos 5 dividido, dividido entre 8 por 10 a la menos 14. Esto es igual a esta cantidad que es bastante grande, ¿no? En notación científica lo vamos a poner, ¿ya? Vamos a ir aquí
Está la función, voy a buscar la función. En esta aplicación, si queremos ver esta cantidad en notación científica, vamos a estos tres puntitos y podemos ver ahí, ¿no? Esa cantidad equivale a 6,25 por 10 a la octava, y eso es lo que vamos a copiar en nuestro resultado. Aquí ponemos entonces 6,25 por 10 a la octava. Ya, y para las unidades hay que trabajar aquí aparte, ¿no? Aquí arriba tenemos coulomb, aquí abajo tenemos faradio, pero el faradio equivale al coulomb sobre voltio. Si aquí le ponemos denominador 1, multiplicamos extremos con extremos, medios con medios y formamos una nueva fracción. El producto de los extremos arriba, el de los medios abajo, se anulan semejantes. Me quedo con la unidad de voltios. Esa es la respuesta. Entonces, como conclusión, yo puedo decir la diferencia de potencial es igual a 6,25 por 10 a la octava voltios. Ahora vamos a hacer el siguiente procedimiento para calcular la intensidad de campo eléctrico, E. La ecuación que relaciona al potencial eléctrico con la intensidad de campo eléctrico es la siguiente. Potencial es igual a intensidad de campo eléctrico por distancia. En este caso, hay que entender esta parte como la diferencia de potencial, ¿no? Esta de acá. Entonces podríamos anotar también en sus otras formas, ¿no? Potencial, diferencia de potencial, mejor dicho, es igual a la intensidad de campo eléctrico por la distancia que separa a las placas. Entonces, tomando en cuenta esta ecuación, vamos a despejar la intensidad de campo eléctrico, que es E. Para ello, la distancia que está multiplicando a la intensidad de campo se irá a dividir. Así obtendremos que la diferencia de potencial entre la distancia es igual a la intensidad de campo eléctrico. O dicho de otra forma, ¿no? De una forma más ordenada, lo vamos a hacer aquí, vamos a continuar. La intensidad de campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre la distancia que separa las placas. Ahora, antes de reemplazar datos, hay que arreglar el valor de la distancia, ¿no? Aquí nos está dando el valor de milímetros. Eso no puede ser, tenemos que trabajar con la distancia en metros. Así que agarramos los 2 milímetros y hacemos un factor de conversión, sabiendo que 10 milímetros equivalen a 1 centímetro. Esto con esto se tachan. Y que 1 metro equivale a 100 centímetros. Esto con esto se anula. Haciendo operaciones, obtendremos que 2 milímetros equivale a 0,002 metros. Y con este valor vamos a reemplazar en los datos. Intensidad de campo eléctrico es igual, dice, a la diferencia de potencial 6,25 por 10 a la octava voltios entre la distancia 0,002 metros. Si dividimos esos dos valores, 6,25 por 10 a la octava entre 0,02, obtendremos 3,13 por 10 a la 11. Para las unidades nos quedarían voltios por metro. Ahora, nosotros hemos aprendido que la intensidad de campo eléctrico se mide en Newton por coulomb, ¿verdad? Entonces, de esta unidad que nos ha quedado, podemos llegar a ese resultado. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí abajo vamos a trabajar, ¿ya? Si sabemos que el voltio es igual a joules entre coulomb,
Esa es la equivalencia que hemos aprendido en potencial eléctrico, ¿no ve? Y además recordamos que el joules equivale a newton por metro. Podemos hacer una serie de reemplazos, ¿ya? Aquí en vez de voltio pondré joules entre coulomb, ¿no ve? Y abajo copio los metros, respetando esta forma acá. Solamente he reemplazado los voltios. Ahora, en vez de joules, voy a poner newton por metro. Newton por metro. Haciendo valer esta equivalencia, ¿no? Reemplazando aquí arriba, en esta parte de la ecuación. Ahora sí, yo puedo completar esta parte poniéndole al metro denominador 1. Así tengo una división de fracciones. Luego, para hacer esta operación, multiplico extremos con extremos, medios con medios, para formar una nueva fracción. El producto de los extremos va arriba, el producto de los medios va abajo. Así, anulando términos semejantes, es decir, los metros, obtendré la unidad conocida de newton por coulomb para la intensidad de campo eléctrico. Eso es todo.